¿Sí? Necesitamos practicar. Bien, entonces necesito que alguien me recuerde qué hicimos la última clase. ¿Qué aprendimos? Por favor. Más que todo usamos Power BI, más que el tema de editor avanzado, ¿no? Pero Power Query, muy bien. Atiendan, por favor. Bueno, hicimos eso más que todo porque en la tabla solo se veía una fila y varios documentos, de los datos que nos importaban, que eran los que en base a eso. Hicimos un mapa, un widget mapa, y logramos ver los lugares y también la latitud y longitud. Excelente, de acuerdo. Entonces, ojo, ya vimos dos formas de utilizar recursos de datos con Power BI. La primera, una página web. La segunda también era una página web, pero usando una API, ¿no es cierto? Y ahí vimos que hay un código, un lenguaje que se llama M, que nos permite hacer tareas de manera rápida, de manera confiable, y nos evita hacer tareas manuales, ¿no es cierto? Eso de filtrar, de quitar, de cambiar, podríamos hacerlo todo con código, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a movernos al caso que se llama Tecnomax, ¿sí? Tecnomax. ¿De qué se trata este caso de estudio? ¿No? La idea es tomar una decisión, ¿no? Y vamos a tomar la decisión en base a la información que nos va a dar el caso, ¿de acuerdo? Y el objetivo que vamos a tener es, creo que cerramos esto. ¿Podemos abrir allá, por favor? No sé si es menos ruido. Bueno, entonces lo que vamos a tratar es de simular lo que se tendría que hacer allá afuera hoy en día, ¿de acuerdo? Por si acaso es diferente a lo que se hizo el anterior semestre y mucho más diferente a lo que se hizo hace varios semestres atrás. En lo que me refiero es a cómo hoy en día ya se está haciendo el tema de los dashboards y a qué nivel ya se está llegando con esta tarea de la inteligencia del negocio y llegar hasta lo que son nuestros famosos dashboards con Power BI. Bueno, vamos a entrar de lleno al análisis de hoy. Tenemos un caso interesantísimo sobre la mesa que, la verdad, cualquier empresa en crecimiento va a enfrentar tarde o temprano. Hablamos del caso Tecnomax. Básicamente vamos a explorar ese estilo y afloja, ese equilibrio súper delicado entre estar innovando constantemente con productos nuevos y la gestión de la gente, del capital humano. Es un vistazo profundo a dónde rápido debemos poner el dinero cuando los planes originales simplemente no cuadran. Así que prepárense para meternos de lleno en pura estrategia corporativa. A ver, imaginen esto, es la pesadilla de cualquier director. Tienen una sucursal comercial que parece viento en popa, con una marca que la respalda y de unas a primeras se desploman. Las ventas se van al suelo y los costos se van a las nubes. ¿Qué hace exactamente con un punto de venta pase de ser la estrella del mes a un fracaso total? Mantengamos esta pregunta en el radar porque de ahí parte absolutamente todo lo que vamos a revisar. Para resolver este rompecabezas nos vamos a basar directamente en este documento, el caso de estudio oficial de Tecnomax. Hablamos de una tienda minorista de tecnología que Arturo, su fundador y CEO, levantó desde cero. Y ojo, no es cualquier tiendita. Se han hecho un nombre vendiendo desde computadoras y accesorios muy bien hechos para gamers hasta equipo de oficina y los gadgets más innovadores. Es un mercado súper duro donde lo que hoy es novedad, mañana ya es chatarra. Es un imperio que empezó chiquito y creció justo por ofrecer calidad a buen precio. Pero claro, ninguna gráfica de crecimiento va en línea recta hacia arriba para siempre. Pasemos a la sección 1, la crisis en Tecnomax, el detonante del caos. Todo este rollo comienza con un incidente bastante doloroso, el cierre abrupto y definitivo de su sucursal en Torreón. Y no un simple bachecito, un colapso total impulsado por una caída en ventas brutal, combinada con costos operativos que simplemente ya no se podían pagar. Ahí es cuando se encienden todas las alarmas en el corporativo. Y lo verdaderamente grave aquí es el efecto dominó. O sea, el cierre de Torreón no fue nada más perder la ubicación y absorber el golpe financiero. Eso sembró una semilla de duda enorme en la cabeza de Arturo. Él empezó a cuestionar con justa razón si las demás sucursales iban a sobrevivir.
Si Torreón, en este mercado tan competitivo, no pudo mantenerse a flote, ¿qué impedía que las otras cayeran como fichas de dominó? Había que encontrar al culpable, y rápido. Y justo aquí es donde las cosas se ponen tensas en la sala de juntas. Sección 2. Visión de Arturo. Más productos. Esto ilustra de forma increíble el típico choque de filosofías que vemos en el liderazgo. Al analizar los números, surgen dos visiones que son agua y aceite. Por un lado, Arturo, el CEO, dice que Torreón fracasó porque les faltó variedad de productos en los estantes. Pero en la otra esquina tenemos a María, la gerente de ventas, que asegura que el problema fue que les faltaba gente para vender. Productos versus personas, el debate más viejo del mundo corporativo. Vamos a desglosar la lógica de Arturo primero. Él piensa que, en un mundo tecnológico que avanza a 1000 por hora, la clave es destacar el inventario. Quiere tener literalmente de todo. Lo último en tarjetas gráficas, accesorios super específicos, todo. Su plan es jalar a un público mucho más amplio que entra buscando algo muy puntual. Y lo más importante para él, quiere lograr todo esto sin echarse encima los altísimos costos fijos que significa contratar más personal de base. De hecho, podemos leer sus propias palabras en el documento y lo resumen a la perfección. Si aumentamos nuestra variedad, podemos atraer a más clientes que buscan algo específico. Arturo está 100% convencido de que el producto correcto es el que hace la magia. Él jura que si tienes la tienda llena de cosas geniales, eso por sí solo va a meter a la gente por la puerta y va a hacer sonar la caja registradora. Pero claro, toda teoría tiene quien la rebata. Sección 3. Postura de María. Más personal. Hay una cita de María en la junta que la verdad da en el clavo. Siendo realista, un equipo más grande puede manejar más clientes y ofrecer un servicio más rápido y eficiente. Para María, da igual si tienes la tienda más surtida del mundo. Si no tienes gente en el piso de ventas que sepa tratar al cliente, que lo guíe y que cierre la venta, toda esa variedad no sirve para nada. Al fin y al cabo, por mucha tecnología que sea, todavía no inventan los teclados que se vendan solos. Así que el plan de ataque de María a corto plazo va por un camino totalmente distinto. Ella quiere inyectar recursos directos a la fuerza laboral de las sucursales que van rezagadas. Esto significa contratar ya mismo más vendedores, lanzar promociones súper agresivas y sobre todo darle capacitación intensiva a la gente que ya tiene. Ella ve la nómina no como un gasto que hay que recortar, sino como una inversión directa que trae dinero de vuelta. Vamos a alejarnos un poco para ver la imagen completa, porque esto le pasa a muchísimas compañías. Sección 4. El gran dilema empresarial. Aquí está el meollo del asunto. ¿Hacia dónde hacemos la balanza? Por un lado, tenemos los costos fijos y pesados de agrandar un equipo humano de ventas, que sí, mejora muchísimo el servicio, pero te infla la nómina cada quincena. Y por el otro, necesitas un montón de capital para comprar y mantener bodegas llenas de productos nuevos. La cobija no alcanza para tapar todo, y la decisión que se tome aquí puede definir si la empresa sobrevive o no. Si revisamos cómo termina el documento, era obvio que no podían quedar resultados. Al final del día, Arturo, como CEO, tenía que dar un manotazo en la mesa y tomar una decisión. ¿Ok? Vamos a ver después cuál es la decisión que tomó. ¿Ok? Entonces, preguntas sobre lo que se supone que han escuchado con mucha atención, ¿verdad? A ver, ¿a quién vamos a preguntar? Sí, la primera. ¿Puedes leer la pregunta y la respondes, por favor? ¿Cuál fue el problema principal que tuvo el Monax tras el cierre de las sucursales de Perú? Y el problema fue, primero, se centró debido a que era un mercado muy competitivo de Perú. Y lo que se preguntó a Arturo, el fundador, es ¿qué es lo que hacía que las otras sucursales aún siguieran en pie? Porque si Perú falló, probablemente las siguientes vayan a fallar. Muy bien. ¿Ok? Siguiente pregunta. Esta, dame un número, por favor. 1. La señorita, por favor. Puede leer la pregunta y la responde, por favor. ¿Qué diferencia existe entre la solución planteada por Arturo y la propuesta de María? Que Arturo proponía que aumente más los productos, ya no salían los productos, y María decía que en el momento los productos harían ser más altos, ella decía que se tenía que para vender cada uno de los productos que se le lanzaron. Muy bien. Creo que han prestado atención. Otro número, por favor. Que no sea 1. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué explicación propone Arturo sobre la disminución de ventas de los sucursales de Torreón? Si no me equivoco, que la mayoría no tenían llenísimos todos los estándares, todos los productos que tenían disponibles para hacer, y así cualquier persona que vaya a buscar una solución, sin importar que tanto pueda ser el producto
Perfecto, muy bien. Otro número, por favor. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Señorita. Vamos con esta, ¿verdad? Marketing. ¿Qué dicen los demás? Por favor. A ver, veamos, más vendedores y marketing. A ver, por favor. Correcto, el servicio va a ser más rápido, ¿no es cierto? No hay teclados que todavía se venden por sí solos, eso decía, hay una frase por ahí. ¿De acuerdo? La última pregunta como que ya nos está guiando, ¿no? Nos está mostrando algo de la solución final. No la vamos a responder todavía, ¿sí? Ok. Entonces, ¿recuerdan CRISP-DM que hemos mencionado varias veces? Una de las partes más fundamentales era el contexto del negocio, entendimiento del negocio, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto hace un momento, nos hace entender eso, un contexto, una realidad que está viviendo esta empresa llamada Tecnomax, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ese contexto, ¿sí? Se van a generar hipótesis, ¿de acuerdo? Hipótesis. Las hipótesis son bien importantes, ¿no? Porque nos van a acercar a un supuesto que luego lo vamos a tener que demostrar o lo vamos a refutar, ¿no es cierto? Esa es una hipótesis. ¿Alguien está pensando hacer una tesis acá? ¿Nadie? ¿Ni idea? Ok. En una tesis lo que se hace es eso, es proponer una hipótesis. Y al final de la tesis se demuestra si es cierta o falsa. Las dos cosas son válidas en la tesis. Ya sea que lleguemos a que es verdad o que no es cierto esa hipótesis, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos posiciones del CEO, que es Arturo, y la posición de María, que era ¿quién? La jefa de ventas, ¿verdad? Entonces ahí está lo que plantean, el problema que ellos indican, y a partir del problema se empieza a entender qué métricas deberíamos medir, qué métricas deberíamos calcular para ver si esa hipótesis es cierta o falsa, ¿no? Lo mismo en este otro caso. Entonces, si se dan cuenta, cuando ustedes vayan y ojalá trabajen como diseñadores, como no sé, desarrolladores de dashboards en Power BI o en cualquier otra herramienta, lo primero es entender el contexto y luego empezar a plantear hipótesis de lo que dice alguien y cómo lo podríamos corroborar. ¿De acuerdo? Entonces, este objetivo analítico es construir un modelo de Power BI que pase de las opiniones a la evidencia. Alguien tiene opiniones porque así se ha formado, porque no se tiene cierta cultura y ya tiene un concepto. Pero la clave es tener evidencia, comprobando esta hipótesis para formular una estrategia real, en este caso de salvación. ¿Se entiende eso? Ok, entonces pregunta, ¿cómo haríamos esto? ¿Cuáles serían las estrategias para lograr obtener toda esta información? ¿Qué harían? Primero, cuál sería, hablando de un iniciado del contexto del negocio, usaríamos los datos que tienen la sucursal. Datos. Ok. Y luego ver si es que sus datos se parecen o no se parecen. Bueno, podemos sacar ventas, supongo que podemos sacar productos en inventario y qué tan rápido están moviendo los productos en inventario en cada tienda para ver. Ok, de acuerdo. ¿Qué más haríamos? Algo que ustedes siempre hacen en sus proyectos, en administración sobre todo. ¿Cómo obtienen sus datos? Encuestas, entrevistas, ¿no? Deberían entrevistarse con los señores, ¿no? Por lo menos con Arturo y con María. No, a ver, ¿es cierto lo que dice este contexto? A ver, ¿qué más me puede comentar? ¿De dónde saca la información? ¿De dónde está generando esta hipótesis?
¿no? ¿En qué se basa para decir eso? Entonces, esa entrevista es clave. Y hoy, en el pleno año 2026, ¿cómo harían esa entrevista? No la van a hacer como hace 20 años atrás, ¿no? Con su grabadorita o tomando apuntes de lo que les dice. ¿Cómo lo harían? Con toda la tecnología que tenemos hoy día, ¿cómo lo harían? Podemos hacer que las grabaciones utilizarlo tal vez para tener los datos por el sitio cualitativo y desde ahí cuantificar los datos. Correcto. Deberían tener un asistente, como ya sabemos crear asistentes, un asistente que genere, que extraiga la información más importante de una reunión. Entonces, cuando ustedes generen esa grabación, le pasan toda la transcripción y el asistente les va a decir los puntos más importantes son, los responsables son, las fechas de entrega son, todo absolutamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en esta primera parte. Bien. Entonces, una vez que tengamos definidos, ¿sí?, los contextos, las hipótesis y todo aquello, entonces podemos empezar a plantear preguntas que después, así como las hipótesis las vamos a validar, estas preguntas nos podrían acercar ya a los indicadores que necesitamos mostrar en el dashboard. A ver, primero dice, ¿cuál es el historial de ventas por sucursal? ¿Qué nos va a permitir ver eso? ¿Qué nos permite resolver esa pregunta? Muy bien, ¿sí? Fíjense que esa pregunta ya ha disparado muchas cosas. Lo hacemos por día, lo hacemos por mes, por año, ¿no es cierto? Ya se empieza a ver muchas más cosas. ¿Cuáles son las sucursales con mejor y peor desempeño de ventas? Igual podría ser, o sea, como dice historial, también podría ser datos guardados de ejercicios pasados. Claro, seguramente, pero habría que ver si lo tienen. No, si lo tienen. ¿Cuál es la relación entre la variedad de productos que tiene una sucursal y el resultado de ventas? Eso está genial, ¿no? Porque ahí ya estamos acercándonos a lo que queremos hacer, cruzar información, si realmente se va a cumplir esa hipótesis, alguna de las hipótesis. ¿Cuál es la relación entre el número de empleados de ventas y el rendimiento de cada sucursal? Otra vez, como que poco a poquito nos estamos acercando a lo que queremos, ¿no? Y finalmente, ¿cómo varían las ventas según la temporada y eventos especiales? También. Entonces, aquí fíjense, podríamos generar muchas preguntas. Y otra vez, esto, ¿sí? Para hacer esto necesitábamos primero un experto en el área, en lo que estaban haciendo, alguien de la empresa, y además un experto de BI, ¿verdad? Que empieza a tratar de sacar cosas que necesitamos después mostrar. Pero esto con un asistente de IA, ya le podemos decir, en base a la reunión que tuve con mi cliente, aquí está la transcripción, puedes empezar a plantear preguntas que necesitaría resolver para mostrar mi dashboard, los resultados, les va a generar. Sí, les va a generar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se entiende el orden que debemos seguir? Por si acaso en sus proyectos, ustedes tienen que irse planteando lo mismo, ¿ok? Tienen que presentar en el proyecto integrador todo esto que estamos hablando. No puede ser que mágicamente aparezca el dashboard, ¿no? Aquí está el dashboard lindo, hermoso, pero que no tenga una justificación de por qué se está planteando ese tipo de dashboard. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Espero que sí. Ok. Ahora, algo que sucede allá afuera y es muy importante es el poder plasmar la idea no solo de texto del cliente. Puede ser cliente interno, puede ser cliente externo. También es necesario plantear un bosquejo, ¿sí?, de lo que está necesitando el cliente, ¿no es cierto? Podríamos empezar a dibujar en un papel, así como en este caso, ¿no? Y empezar a decir, será esto, necesito una torta por aquí, necesito una gráfica de tendencias, aquí de barras, aquí necesito
no sé, un elemento que me muestre si estoy arriba o abajo, y no sé, comparaciones. Empiezo yo a graficar, puedo hacerlo en papel, ¿no es cierto? Y aquí hay una herramienta que se llama Lusmo. ¿Sí? Lusmo. Esperemos que cargue. ¿Sí? Vamos a ver. Ay, miren, ya hay alguien con su cuenta aquí. Vamos a ver si todavía nos permite crear cuentas gratuitas. Bueno, creo que hay alguna restricción ahí, pero podemos intentar crear una cuenta nueva. Qué pena. No está funcionando del todo bien. ¿Sí? Ya no está permitiendo crear nuevas cuentas y mi cuenta creo que tampoco ya está funcionando. Solamente tenía para 10 días. ¿De acuerdo? Habría que crear una cuenta nueva y demás. Pero ¿en qué consistía esa herramienta? Voy a tratar de hacerla funcionar, crearme otra cuenta, mostrarles. Esta herramienta es basada en IA, donde esta gráfica hacía pulso, le podría pasar al Lusmo y ya me va a dar un bosquejo más real, ¿de acuerdo? Del dashboard. Genial, ¿no? Entonces yo el papel le paso, la fotografía y listo, me va a crear un dashboard ya que le podría mostrar al cliente. Imagínense, en plena reunión yo ya estoy dibujando, saco una foto, le subo a la aplicación, termino la charla con el cliente y le digo, ¿no sería algo así como usted quisiera? Y le mostraría el dashboard. Ya hecho prácticamente. Pero bueno, no es la única herramienta, ¿sí? Justamente estaba buscando otras herramientas, ¿sí? Otras herramientas. Y tenemos una que es el Mockup AI, ¿de acuerdo? Mockup AI. Y la otra que se llama el Let Data Speak, ¿de acuerdo? En esta sí no deberíamos tener problemas para ingresar, permítanme. ¿Sí? No sé si se ve el nombre, allá creo que está más clarito por si quieren entrar a la página. ¿Sí? Entonces, ahora sí no debería haber problemas. Esta es mucho más actual, esta página. Voy a entrar con mi cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿de qué trata esta herramienta? ¿No? Trata, creo que he abierto una ventana que no debería, o me apareció algo por ahí, esto de acá. ¿Sí? Entonces, esta herramienta lo que me va a permitir es darle un prompt. Darle un prompt y me va a empezar a generar un dashboard. ¿De acuerdo? Un dashboard. Váyanse creando una cuenta, por favor, en Mockup AI. Váyanse creando una cuenta. Aquí tengo un prompt para hacer la prueba. ¿Sí? Entonces, créense una cuentita en el Mockup AI y luego escaneen este QR donde van a obtener un prompt para probar el Mockup AI. Lo pueden hacer en el celular también. Sí, lo pueden hacer en el celular. Esto todavía en el celular se puede. ¿Nunca escucharon la palabra mockup? Mockup. Es algo muy usual también hoy en día esa palabra, porque para diseñar un nuevo producto te dicen, ¿cuál es el mockup? ¿Tienes un mockup? O sea, es como un prototipo muy rústico,
pero van a ver que ahora ya no es tan rústico lo que se puede hacer, y es darle eso para que se entienda mejor qué es lo que va a ser el resultado final, ¿de acuerdo? ¿Han encontrado el prompt? ¿Sí? ¿Lo tienen? Entonces, el prompt debería ser, estaba en PDF, creo, ¿no? Pero obviamente se lo pueden copiar a un bloc de notas y es esto. ¿Sí? Cosas a mencionar, a destacar de este prompt. Primero, que está en inglés. ¿No? Está en inglés. Y es muy detallado. ¿No? Aquí no se lee bien, pero allá está. Dice, create a modern BI dashboard wireframe for a sales and inventory management system. The dashboard should be designed for a desktop screen and include the following sections: header, KPI cards, main charts, alert section, many things, muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, primera recomendación de ahora en más, ¿sí? Hemos hecho muchos prompts ya de asistentes, ¿no? Para que nos puedan ayudar en nuestras tareas. De ahora en más, sus prompts deberían ser en inglés. En inglés, por dos razones bien importantes. La primera, que los tokens son menos en inglés que en español. La cantidad de tokens que se consumen son menor en inglés. Número uno. Número dos, el inglés es mucho más claro que el español, ¿no? Incluso hay teorías que ya están demostradas en realidad de que dicen de que uno aprende mejor en inglés, aprende más rápido en inglés las cosas. Por eso la Católica está luchando para que las clases cada día se den más en inglés y llegue a un punto donde todo sea en inglés, ¿no? Y vamos a aprovechar ese aprendizaje más rápido con el inglés, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo ya ese prompt, ¿sí? Lo que voy a hacer es irme a la herramienta. ¿Dónde está la herramienta? Acá. Y le voy a pegar. Pregunta, a ver, pregunta. ¿Quién fue la última a responder? La señorita, ¿no? Señorita, deme un número del 1 al 5. 4. 1, 2, 3, 4. Sí. Ok. ¿De dónde sacaríamos este prompt? De otra IA. Precisaremos un poquito. ¿De qué IA entonces? ¿O cómo utilizaríamos esa IA para que nos construya el prompt? Un experto de desarrollar prompt y hace que queremos hacer unos mockups para dashboard y que nos dé un prompt para meter para mockup. Ya, pero eso está alejado de la realidad del negocio. ¿Dónde entraría esa parte del negocio? Porque se supone que estamos creando esto para resolver el problema del cliente interno o externo. Lo primero diciendo que cuál va a ser el rol de la inteligencia artificial, el contexto en el que está la tarea. El contexto. Y en base a eso, verificar igual su base de datos para poder tener un programa específico y que nos pueda ayudar a dar nuestros resultados. Correcto. Fíjense, acabo de leer el prompt, ¿no? Y aquí habla, dice, ventas e inventario. ¿De dónde vamos a sacar que el dashboard tiene que ser para ventas e inventario?
de la entrevista que vamos a hacer con el cliente. Ahí es donde él ya nos va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero un dashboard para ver mis ventas, para ver lo que es el inventario. Entonces, ¿cuáles van a ser los inputs para esa IA que decía su compañero? La entrevista con el cliente más nuestro conocimiento de dashboards de BI. Todo eso va a permitir generar este prompt. Ya le dieron generar seguro, ¿no? ¿No? Hoy no puede ser. Ustedes seguro van a poder, creo que yo ya tengo un proyecto, ¿sí? Sí, yo ya lo tengo un proyecto acá de test 01. Lo podría borrar, pero tal vez tome un poco más de tiempo. Pero si podemos intentar. Ahí está. ¿Sí? Con ese prompt debería darles algo similar. ¿Sí? Con ese prompt. Entonces, fíjense, ya lo ha creado. Ya nos da una idea de cómo vamos a poner las tarjetas, dónde va a ir la gráfica de línea, de barras, dónde podemos poner unos KPIs, algunas tablas, ¿no? Porque de verdad lo más difícil, yo pienso hoy en día, del dashboard es empezar a ubicar las gráficas, las visualizaciones, ¿sí? Darle colores, ponerlo bonito, que el cliente lo pueda entender. Fíjense, incluso allá arriba, allá se ve mejor, son los filtros, ¿no? Aquí son filtros, no sé si me permite. Todavía no me permite, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo puse el prompt y no me permite. ¿No permite? ¿A nadie le ha permitido? ¿Qué error sale? Error. ¿Qué tipo de error les sale? ¿El error de prompt? Nadie, absolutamente nadie pudo. Máximo límite. Habría que revisar, porque aquí está funcionando. Yo lo hice, creo que antes de ayer, y funcionó sin problemas. El mismo prompt que les he pasado es este que hice correr. ¿De acuerdo? Puede ser que esté en mantenimiento, haya pasado algo con la aplicación, pero no es la única, hay muchas, ¿de acuerdo? Que hacen la misma tarea, de darle un prompt y nos va a generar un dashboard. La otra herramienta, esperemos que no todas fallen ahora, ¿no? La ley de Murphy. Vamos a ver, la otra herramienta es esta de acá. El Let Data Speak. ¿Ok? Let Data Speak. Le voy a poner Try It Now. Y le tengo que dar un nombre. Si no me equivoco, esta ni siquiera te pide una cuenta. ¿De acuerdo? Sí. Let Data Speak. ¿De acuerdo? Entonces, la otra, digamos, como que es súper poderosa, ¿sí? Habría que ver si vale la pena comprarla, ¿no? Esta es un poquito más, como que un poco más manual. ¿Por qué? Lo que yo haría es agarrar esto y empezar a colocar aquí, ¿no? Entonces empiezo a armar. Esto lo voy a poner por acá y digo, aquí necesito un diagrama de líneas, ¿sí? Puedo ampliar esto. Aquí voy a necesitar un metric card, ¿sí? Aquí un KPI card. Aquí una métrica de usuario, que me aparezca el nombre, y no sé dónde están los filtros. Aquí hay un data table también, que puedo ir poniendo. Este creo que no me sirve. Y mejor pongo una tabla. ¿Perdón? Figma también se puede utilizar para hacer dashboards, muy buena opción, ¿de acuerdo? Y el filtro, los filtros, ¿no? Importantísimos los filtros. ¿No?
Entonces voy a ir acomodando esto y por ahí mi filtro tiene que venirse para otro lado. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, igual aquí ya puedo empezar a diseñar mi dashboard, ¿no? Que a veces es difícil, no a veces, les puedo jurar que siempre es difícil con el cliente poder coincidir qué realmente quiere. A veces ni ellos saben lo que quieren, ¿sí? Nosotros estamos viviendo eso esta semana y la anterior semana con un cliente del Perú. En la reunión, ¿saben qué nos dijo? Ustedes son los expertos, ustedes díganme cómo debería ser mi dashboard. Sí. Justo sobre ese tema, ustedes también de dashboard y le estoy haciendo 300 preguntas a mi cliente en general sobre su empresa y yo voy a enseñar el dashboard de más. Me parece bien, me parece bien, porque de ahí vas a sacar lo que realmente necesita y quiere. Lo que ni siquiera él sabe, y ya uno puede transformar esas Sí, preguntas para... exactamente, sí. Eso pasa, les va a pasar, ¿no? El cliente no sabe lo que quiere y la entrevista probablemente ahí nosotros vamos a detectar indirectamente lo que quiere. Y además, este consejo, escúchenme bien, no es lo mismo lo que quiere el cliente que lo que necesita. No es lo mismo. Él puede querer muchas cosas, pero que no le van a servir para nada. ¿De acuerdo? Entonces nosotros como expertos de BI tenemos que guiarlos. ¿De acuerdo, muchachos? Aquí Paolo y compañía, ¿todo bien? Ok. Se están ahí consolando, creo. Bien, entonces, tenemos que usar este tipo de herramientas. Ya no podemos hacerlo a la antigua, ¿de acuerdo? Ya no, porque además todo está volando, ¿no? Todo es rápido ahora. El cliente no te va a esperar un día, 2 días para que hagas un dashboard. Quiere verlo y a los 2 días ya quiere usarlo, ¿no? Quiere ver el prototipo y después quiere ya usarlo, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos usar estas herramientas. No nos queda de otra. Ya tenemos el prompt, ya lo hemos probado, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Ya a diseñar, ¿sí? ¿Cómo va a ser nuestro dashboard del caso específico de, ¿cómo se llama el caso que vamos a ver? Tecnomax, ¿de acuerdo? Tecnomax. Entonces, ¿cuál va a ser el mapeo estratégico? Tenemos que hacer las preguntas del negocio, número 1, ¿por qué, por ejemplo, en este caso, por qué cae Torreón? ¿Qué sucursales están en riesgo? Los indicadores, ¿qué KPIs vamos a empezar a calcular? Primera aproximación, ticket promedio, ¿por qué? ¿Y qué significará ticket promedio? Creo que el ticket promedio básicamente es el monto de básicamente de pedido. Entonces creo que al medir ese ticket, básicamente mides si realmente está pidiendo bajo o está pidiendo poco. Ok, muy bien, sí. Entonces vamos a ver la venta de ese artículo. En promedio, ¿cuánto sale? Productividad. ¿Cómo calcularíamos la productividad? ¿Cómo sería ese KPI? Ventas. También, ok. Habría que ver los objetivos, ¿no es cierto? Ventas por sucursal, creo que eso está clarísimo, no hay nada que decir, ¿no? Teniendo las ventas por sucursal, podemos hacer muchas cosas. A partir de eso, recién pasamos a las visualizaciones, ¿de acuerdo? Visualizaciones, donde podemos poner matriz de desempeño. ¿Para qué servía la matriz de desempeño, Samuel? Para poder evaluar el desempeño a lo largo del tiempo real. ¿De quién? ¿O de qué? Bueno, no, el problema o era el desempeño de los que vendían, cómo tenía la gente, podría ser de ahí. Ok, de acuerdo. Gráficos de dispersión. ¿En dónde podríamos utilizar gráficos de dispersión? Primero, entonces, ¿qué son los gráficos de dispersión? Son puntos, gráficas de puntos, ¿no? Dos variables tenemos para comparar, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos serviría, en este caso específico de Tecnomax, una gráfica de dispersión? Muy bien, ¿sí? Sucursal versus ventas, podríamos ver en una gráfica. Gráficos de barras y líneas, ventas también,
desempeño, ¿no? Y líneas, tendencias. Tendencias, normalmente es tendencias, ¿no? Ver lo que pasó en este año versus lo que pasó el año pasado, entre meses y demás. Importante, escuchen por favor, atiendan. El tablero no es un reporte de ventas estático, no tiene que ser estático, es una herramienta interactiva de diagnóstico. O sea, todo el tiempo se va a ir actualizando, tiene que ir cambiando, ¿no? Si fuese estático, para eso le sacamos una foto o sacamos un reporte un día y listo, ahí murió, ¿verdad? Tiene que ser dinámico. ¿Y cómo nos aseguramos que sea dinámico? ¿Cómo nos vamos a asegurar? Correcto. Ahora, ustedes ya han aprendido un montón de cosas. ¿Cuál sería la mejor estrategia para que esto esté siempre actualizado? Porque el cliente va a quererlo ver siempre actualizado. ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cómo haríamos eso? A ver, empezamos por acá. Postgres, una base de datos Postgres. Ya, ok. ¿Cómo utilizaríamos esa base de datos Postgres? Y luego Postgres se conectaría con nuestro Power BI para que mantenga, digamos, ese semanal y ese diario, depende de la velocidad o la temperatura que tengamos, para que nos mantenga actualizando los datos. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Con lo que dijo su compañero? Sí, porque no sé. ¿Están de acuerdo o no? A ver. Ok, dos respuestas. Los demás que dicen, ¿están de acuerdo? Sí, no, ¿por qué? Marco. Se han olvidado de eso, señores. Todos. Todo lo que hemos hablado en la materia. No podemos conectar directamente a la base operativa, a la base de datos operativa, porque vamos a degradar el servicio. Tenemos que crear, lo que dice Marco, otro escenario donde vamos a llevar nuestro data warehouse, vamos a construir ahí, separado de la parte operativa, y de ahí generamos esto. Y hacemos la actualización cada cuánto, dijiste, Marco. Eso sí me parece mucho, ¿no? Porque aquí que lo vea cada semana el cliente, no le va a gustar. ¿Qué ha pasado ayer? ¿No? Listo. Entonces, deberíamos hacerlo cada cuánto tiempo. ¿Qué dicen? Cada hora. Cada día. Cada día. Mauricio, ¿qué dices tú? ¿Cada 6 días? 3 días. Cada 3 días, cada día, cada hora. La señorita, ¿qué dice? ¿Cada cuánto la actualizamos? Cada día. Creo que hacer un mercado súper competitivo como tenemos ahora, yo creo que cada día. La tecnología igual, transformar el lugar de día. Ok. Lo usual hace 3 años era cada día. Hoy en día las empresas te van a exigir que sea cada hora. Es más, allá afuera, en Europa, en otros lugares, instantáneamente tiene que estar actualizado el dashboard. Instantáneamente, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que se actualice cada hora, cada 5 minutos, cada minuto? ¿Cómo lo hacemos? Ustedes saben cómo hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Con qué herramienta? Con el Azure Data Factory. El Azure Data Factory tiene la opción de que se ejecute. Tiene 2 cosas importantes, escúchame por favor.
que se ejecute cada cierto tiempo y además va a comparar que no tenga que cargar todo, sino solo lo nuevo. Por eso va a ser rápido. No va a tener que cargar todo cada vez. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden de eso. No me hagan quedar mal. Que alguien les pregunta, ¿cómo hacemos esto? Le conectamos a la base operativa y que sufran los usuarios que si el sistema se pone lento. No. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuáles son las tareas que vamos a ir? Fases en realidad. ¿De acuerdo? El proyecto se va a dividir en fases, ¿no? En fases. La primera fase va a ser el perfilado de calidad y extracción de los datos crudos o la data raw data, también le llamamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí están viendo las pantallas de Power BI, ¿no? Entonces, la calidad de las decisiones va a estar basada en la calidad de los datos que vayamos a obtener, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que definir las columnas con las que vamos a trabajar, las distribuciones y el perfil. O sea, vamos a ver en Power BI cómo se puede empezar a ver rápidamente si los datos están completos, si hay nulos, si nos falta, y además qué tipos de datos estamos manejando, ¿de acuerdo? Entonces, acá, ¿sí? Voy a tratar, la verdad no lo instalaron el Power BI como quería en esta máquina, pero voy a tratar de conectarme a mi máquina que tengo en la oficina y vamos a tratar de empezar a realizar el caso, ¿de acuerdo? Bien. Denme un segundito para conectarme y comenzamos, ¿ok? Espero que estén con su Power BI por ahí. Ok, entonces aquí está el dataset, les voy a compartir acá. Por favor, escaneese ese dataset, ese QR donde van a encontrar el dataset. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Bien. ¿Qué deberíamos tener ahí? ¿Sí? Tenemos estos archivos. Tenemos la base de datos y los tickets que van del 2021 al 2023. ¿De acuerdo? Entonces, eso necesito que se lo descarguen. ¿Sí?
Vamos a revisar ese documento de la tercera competición con usted, como siempre lo hacemos. Sí. Sí. Definitivamente la resolución no nos va a ayudar, creo. Bien, atiendan por favor, nos está jugando una mala pasada esto de la resolución. Entonces el próximo jueves voy a traer mi máquina, lo vamos a conectar directamente a esto para que se vea mejor, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es un repaso de lo que vamos a hacer con todo Tecnomax, el caso Tecnomax, para que ya nos demos una idea, ¿sí? Bien, a ver, la fase 1, ¿sí? Era los datos, ¿no? Hacer una revisión de cómo estaban las frecuencias, ver los tipos de datos, exactamente esa parte. En la fase 2 ya tenemos que empezar a hacer la limpieza con Power Query, ¿no? Entonces, fíjense, esas barritas ahí que ven, esas verdes, ahí ya nos está indicando si hay vacíos, si hay nulos. Eso lo vamos a ver cómo podemos habilitarlo en el Power BI, ¿no? Entonces vamos a poder ver, por ejemplo, por sucursal, cómo está la situación. Vamos a ver las jerarquías, ¿no? Vamos a ver una posibilidad de rellenar vacíos, ¿no? Después vamos a generar lógicas condicionales, ¿no? Por ejemplo, en el dataset no habla de descuentos, pero la lógica del negocio nos dice, podíamos haberlo averiguado después, ¿no es cierto?, en una entrevista donde hay tipos de clientes donde si tienen una cuenta de tipo plata, tienen 3% de descuento, si son de tipo cuenta oro, tienen un 8%, y si son de platino, tienen un 12% de descuento. Entonces vamos a aprender eso en Power BI, cómo creamos eso, ¿de acuerdo? Cómo creamos una columna para que directamente nos genere los porcentajes de descuento que tiene cada tipo de cliente, ¿no? Ahora, luego, ¿sí?, tenemos que empezar a hacer lo que es la consolidación de los datos. Si vieron, tenemos divididos los datos. Tenemos 2001 en un archivo, el siguiente año creo que era el 2000, estábamos con 2020, 2021, entonces 21, 22, 23. Están separados, ¿no es cierto? Están separados. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer el append o el anexo de los datos. Y luego tenemos que cruzar las tablas, ¿no es cierto?, para que tengan la misma información.
Entonces, todo eso lo vamos a hacer, ¿no? Hay una función que se llama el VLOOKUP, que nos va a permitir hacer eso, y los tres archivos de tickets lo vamos a centralizar en uno solo que se va a llamar tickets, ¿no? Nuestra base de datos. Todo ese proceso, lastimosamente, seguramente esta empresa no tiene un data warehouse, no está manejando bien sus datos, por eso los tienen archivitos separados, por eso la información está dispersa y la tenemos que trabajar todavía en Power BI. Luego, ¿sí? Fíjense, ¿recuerdan esto? ¿No? Dice esquema estrella. ¿Dónde hablamos de esto? ¿En qué tema hablamos de esto? Samuel, ¿en qué tema hablamos de esto? Ya cuando estamos introduciendo el FPI, no me acuerdo. No me acuerdo qué tema. Ok. Señorinas, ¿dónde hablamos de este tipo de diagramas con esa estructura estrella? Mauricio. En Data Warehouse. Modelo dimensional. ¿Sí? Aquí están los hechos y alrededor están las... ¿Qué son? Vladimir, ¿qué son? Te están distrayendo mucho, creo, Vladimir. ¿Qué son? Dimensiones. Las dimensiones, hechos y dimensiones. ¿De acuerdo? Eso va a estar en la grabación, ¿no? Ok. Entonces, fíjense que en Power BI vamos a volver a ver esto. O sea, si no lo entendíamos, y no sé qué está pasando, deberían tener yo claro que este diagrama es dimensional y lo necesitamos para hacer nuestros dashboards. Entonces, fíjense, si hubiésemos hecho bien nuestro Data Warehouse, esto sería ya automático, ¿no? Automáticamente tendríamos nuestro diagrama aquí en Power BI, lo jalaríamos y listo. Pero probablemente como esta es una empresa que no tiene toda esa información en un Data Warehouse, en una base de datos, la vamos a tener que todavía trabajar, ¿no? Y ver esta representación, ¿no? Y luego, en la fase 5, lo que vamos a hacer ya es empezar a crear nuestras, ¿cómo se llaman? Las tablas auxiliares. Por ejemplo, en este caso vamos a crear la tabla calendario, ¿no? Obviamente esta base de datos no está bien, no tiene una tabla calendario y vamos a tener que crear. ¿Y cuál es la herramienta o el lenguaje que vamos a utilizar? Aquí es el DAX, ¿de acuerdo? Es el lenguaje DAX que nos va a permitir empezar a crear todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a escribir unos comanditos que son muy similares a las fórmulas de Excel, ¿no? Son muy similares, y con eso vamos a empezar a crear nuestras medidas, vamos a empezar a crear tablas auxiliares, o sea, vamos a empezar a crear toda la información que necesitamos para empezar a filtrar, para empezar a completar todo, ¿de acuerdo? Bien, acá entonces, si vamos a necesitar DAX, vamos a aprender DAX, vamos a ser expertos en DAX, no creo, no somos desarrolladores y no estamos para hacer eso, entonces necesitamos un asistente para que nos ayude a hacer DAX, ¿de acuerdo? Pero tenemos que entender cómo funciona, no le vamos a pedir a ciegas, sino tenemos que entender cómo funciona para luego lo que nos dé, nosotros revisemos si está bien, creo que va a funcionar, creo que va a ser válido, ¿no? Cuando ya veamos DAX, entonces vamos a ver cómo creamos columnas calculadas o medidas, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde vamos a definir qué es mejor, ¿creamos columnas o creamos medidas? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Una columna calculada es como en Excel, ¿no es cierto? Queremos calcular en una columna el promedio, queremos calcular si es positivo, si es negativo, las clásicas, ¿no? Columnas de Excel. Pero en este otro caso, creamos como que
una caja que va a ser una medida donde vamos a hacer un cálculo concreto. A ver, aquí, ¿qué estamos calculando? Si se fijan, no es complicada la fórmula. Estamos agarrando una variable, una nueva columna, y le estamos diciendo que la tabla de productos generemos la subcategoría, extraigamos la subcategoría y le vamos a añadir lo que es la marca de la misma tabla productos, ¿verdad? Acá, ¿qué estamos haciendo? No es difícil la fórmula, es un Excel prácticamente, es como un Excel. Y el nombre de la función dice mucho, dice distinct count. En español, si separamos las dos palabras, porque son dos palabras ahí, distinct, hasta acá, y la otra palabra es count. ¿Qué estamos haciendo? En español, ¿qué es distinct count? Distinct, solo distinct. Ya, estamos contando. Y distinct, los distintos. ¿Ok? Estamos contando todos los que son de forma distinta de los tickets por el ticket ID, por el número que tiene el ticket. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ver cuál nos conviene. O hacemos por columna o hacemos una medida. Eso lo vamos a ver más adelante, pero les puedo adelantar que siempre es mejor la medida, normalmente, porque crear una nueva columna hace que el dataset se vuelva más grande, más pesado. Y cuando empecemos a crear los indicadores, Franco, cuando empecemos a crear los indicadores, ¿sí? Entonces vamos a tener que crear a veces relaciones adicionales para extraer información. Por ejemplo, hay una función que se llama related para llamar a otras tablas. Por ejemplo, para calcular la venta neta, entonces vamos a empezar a hacer cálculos. Podemos empezar a hacer cálculos como en Excel, ¿no? Estoy diciendo que aquí voy a sacar una columna y aquí le voy a restar o le voy a multiplicar por el porcentaje, ¿no es cierto? Métricas de desempeño, ¿no? Podemos hacer el divide, por ejemplo, para evitar errores de división entre cero, ¿no? Entonces, hay muchas formas para hacer esos cálculos y es gracias a las medidas o métricas que vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, una cosa bien importante que casi todos los dashboards tienen es la comparación, ¿no? Comparación, vamos a generar una gráfica que compare lo que pasó el año pasado versus este año, ¿no? Y ahí se puede ver exactamente esto, ¿no? Por ejemplo, en el mes de marzo, ¿por qué el año pasado fue más o este año es menos? No sé, ahí podemos verificar rápidamente. Y la función calculate, ¿sí? Es una de las más poderosas del DAX, ¿no? Porque nos va a permitir ver, como dice, ¿no? El lente acercar o enfocar mejor la realidad del gráfico, ¿no? Y vamos a poder retroceder en el calendario para ver cómo dinámicamente se comportaron los datos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función con la que vamos a trabajar, ¿no? Y aquí está, justamente, esta es la que... Same period last year. ¿Cuál sería la traducción? Mismo periodo del último año, ¿no? Entonces, es una función que nos permite realizar eso. Ya en la fase 9, ¿no? Donde vamos ya a ver el diagnóstico automatizado, entonces podemos empezar a generar referencias, ¿no? Vamos a ver las ventas, vamos a ver el caso, por ejemplo, aquí no ventas versus promedios, aquí ver las ventas bajas y pocos vendedores, las ventas bajas y pocos productos, ya empezamos a comparar, ¿no? Y en este caso, la lógica condicional nos va a devolver textos dinámicos que se van a ir generando de acuerdo al cumplimiento o no de las condiciones, ¿no? Combinando las medidas y además podemos inyectar inteligencia para que el panel de control se pueda ir moviendo, se pueda ir cambiando, ¿no? En este caso estamos viendo lo que son ventas, vendedores y productos. Estamos empezando a mezclar información, empezando a poder hacer ese análisis dimensional que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿sí? Tenemos que empezar a hacer algo que se llama el UX de datos o Data UX. ¿Qué es UX?
User Experience, la experiencia de usuario. ¿Y cuál es el principio fundamental de la experiencia del usuario? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la experiencia del usuario? ¿Han escuchado ese principio? ¿No? No me hagas pensar. Ese es el principio de UX. En el momento en que el usuario tenga que, ahora, ¿qué hago? Está mal diseñado. Tiene que ser tan natural. Seguro si hago clic acá, voy a poder filtrar. Si hago clic acá, voy a poder hacer zoom. Tiene que ser tan intuitivo eso para que el usuario no tenga que pensar. Ese es el principio fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que les encanta a los usuarios es el modo oscuro, ¿no? ¿O no les gusta a ustedes el modo oscuro? Todos creo que utilizan, la mayoría, el modo oscuro para reducir fatiga visual. Segmentos superiores jerárquicos. Normalmente, ¿sí?, los filtros deberían ir ahí arriba, ¿no? Si van los filtros abajo, ¿quién los va a utilizar? Nadie, ni los van a ver. Configuración de editar, interacciones para evitar cruces de filtros confusos en gráficas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que empezar a ver incluso combinación de colores, ¿no? ¿Qué combinación de colores son adecuadas para un determinado negocio, para mostrar cierta información? Por ejemplo, tablas demasiado densas, como las de ahí arriba, va a ser muy difícil encontrar el color ideal, ¿no?, que muestre la información que queremos. Ahí justamente está tratando de utilizar colores naranjas, azules, seguramente para mostrar cosas muy críticas con el color naranja y cosas que tal vez son normales con el color azul. Entonces, ese tipo de cosas se tiene que ver inclusive. Ahí podemos pedir ayuda a quién, porque tampoco somos expertos en eso de colores y demás. ¿A quién vamos a pedir ayuda? ¿Al ChatGPT? Puede ser. Pero ahí no, hay una carrera. Hay expertos en eso. ¿Quiénes son los expertos en eso? Diseño gráfico. ¿Sí? Diseño gráfico. Por si acaso los de diseño gráfico ven hasta filosofía, ¿no? Del diseño. No, me encantaría ir a una de esas clases. Debe ser interesante, ¿no? Entonces, es bastante profundo ese tema, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo funciona ese tema del diseño. Hay unos principios que se tienen que manejar. Bueno, entonces, al final lo que tenemos que ver es cómo plantear ese enfoque híbrido, ¿no?, diferenciado. Teníamos dos enfoques, que era la variedad de productos versus la fuerza comercial o vendedores. Si vamos a bajar o vamos a subir en alguno de esos lineamientos. Entonces, fíjense, tenemos ahí 4 cuadrantes en los cuales nos podríamos enfocar. Por ejemplo, si tenemos baja productividad o bajo inventario, mejor dicho, y baja fuerza comercial, entonces tenemos una estrategia híbrida de caso Torreón. Ambos líderes tenían la razón, la caída se debe a falta de recursos combinados, se debe ampliar tanto la inversión en este como en este otro también. Pareciera entonces que en Torreón el problema fue que ambas cosas fallaron, ¿no? Allá, falla de gestión, la razón de María sería en aquel. En este otro caso, desabasto, la razón de Arturo. Y allá arriba tendríamos la optimización avanzada, ¿no? Mantener el monitorear con inteligencia continua sería lo ideal. Entonces, en este caso y en realidad en todos los casos, no existe una solución general. El BI es quien nos va a permitir optimizar el presupuesto, inyectando exactamente la receta para cada sucursal, para cada parte del negocio, ¿sí? Entonces vamos a necesitar plantear una solución probablemente diferente y el BI es quien nos va a dar eso, ¿sí? Bien, entonces, lo que hemos hecho hasta aquí, ¿sí? Me hubiese gustado que por lo menos hagamos la fase 1, pero no se pudo, lo vamos a hacer desde el lunes, vamos a correr con todo esto, no se preocupen. Hemos avanzado y ver cómo era el caso de Tecnomax, ¿no es cierto? Hemos iniciado desde la teoría de qué decían, cuáles son los
las perspectivas y hemos visto un par de herramientas que nos van a permitir trabajar hoy en día, ¿no? Cómo debería ser el relevamiento. Entonces, eso tiene que estar claro, ¿sí? Que tenemos que utilizar herramientas muy actuales, casi todo es IA, para poder hacer un relevamiento correcto. Bien, creo que hay preocupaciones sobre el caso, ¿no? Sobre el caso que se viene a continuación. Entonces, yo voy a publicar, les voy a enviar la información, no se preocupen. No es tan complicado porque tampoco tenemos mucho tiempo, ¿sí? Que nos queda. Entonces, este último caso no es tan complejo. Les voy a facilitar las instrucciones claras para realizarlo, no se preocupen. Y lo vamos a revisar si es necesario el lunes también. ¿De acuerdo? De esta parte, ¿hay alguna consulta, alguna duda? ¿Nada? ¿Está bien? Ok. Entonces, para la siguiente clase, ¿sí? Tienen que armar ya un bosquejo del dashboard con las herramientas que ustedes consideren basadas en IA. ¿De acuerdo? Cosa de que cuando ya lleguemos a la parte de armar las visualizaciones sea mucho más fácil. Eso es lo que necesitamos que ustedes puedan revisar. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay consultas, no hay dudas, nos vemos el día lunes. Muchas gracias.